la publicidad oficial históricamente en México se ha utilizado como premio castigo. Un periodista me dijo que se llamaban los Chayo Blogs, entonces yo creo que ya es como muy claro. Se abre una gran gama como para que los periodistas puedan ser pues espiados, investigados sin que lo sepan. Con 3 horas y cuarto de retraso, pero lo hemos conseguido. ¿Cansados? Un día interminable. Un día perdido. ¿Perdido? Charlie. ¿Le parece perdido después de cambiar el periódico 4 veces durante Solo la noche? cambió un poco la primera página, señor Bernstein, y eso no es bastante. No me conformo con publicar noticias más o menos importantes y fotografías. Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz. ¿Qué es eso que tienes ahí? Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo. Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir. Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les ¿Por qué proporcionaré... continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable. Y podrán leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad, porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane. Muy buenas noches, estamos en El Observador y hoy tenemos un tema que ha sido discutido toda esta semana y ya lleva varios días, la ley Telecom, pero hemos buscado un aspecto del que poco se ha hablado y los periodistas frente a esta ley. Y en el estudio está mi compañero Marco Lara. Muy buenas noches, Marco. Muy buenas noches, Maridalia. En efecto, este tema de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, pues es un tema que ya nos ha ocupado más de este año. Tiene un buen rato, pero un tema ausente es el de los periodistas, como si los medios se hicieran solos, como si nadie fuera el vínculo humano entre la ciudadanía y los medios y la manera en la que la ciudadanía adquiere información, se informa. Entonces este tema es delicado, no solamente porque en todas las propuestas o en la sucesión o el paquete de legislaciones que prevé la ley de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, no se menciona prácticamente a los periodistas, no se les da un estatus de actividad de interés público en el sentido de estar amparada por la ley, legitimada socialmente a través de las leyes, en un momento además donde los periodistas estamos sufriendo violencia cada vez más extrema en lugares como Veracruz. Y de muy diferentes niveles, ¿no? Esta violencia, pero además se ha pensado que la discusión de esta ley es básicamente sobre un tema tecnológico. Exacto. Y no es así, ¿no? Sí, es un tema que implica una sucesión de aspectos que tienen que ver con nuestra calidad de vida, que es el derecho a acceso a la información, que es el acceso a la información pública, que es la libertad de expresión y que es la capacidad de adquirir o emitir información. Vamos a ver esta pieza sobre la profesión de los periodistas y el interés público. Garantizar las libertades de información y expresión es de interés público, cuyo fundamento son derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. El artículo 6º constitucional obliga al Estado mexicano y sus autoridades a asegurar a todas las personas la libre manifestación de las ideas, así como a buscar, recibir y difundir información por todo medio. Y el 7º garantiza la inviolabilidad de estos derechos. La reforma legal de telecomunicaciones y radiodifusión, que hoy se debate en el Senado de la República, no puede comprenderse sin tales derechos como trasfondo. Sin embargo, la agenda pública y dicha reforma legislativa tienen una grave omisión: el ejercicio de la profesión periodística. Países como Bélgica, Alemania y España ejercen un liderazgo normativo en la materia, mientras que en Estados Unidos, como en México, la primera enmienda constitucional concibe genéricamente las libertades de información,
La Constitución española, por ejemplo, ampara de forma tácita la actividad periodística. Su artículo 20 precisa que las libertades de información y expresión incluyen comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, regulando al mismo tiempo el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Estos dos últimos aspectos tienen clara dedicatoria: el reconocimiento constitucional de la actividad periodística, o sea, queda implícito que las libertades para expresarse e informarse son imposibles si, adicionalmente, en el desempeño de nuestra función, los periodistas no podemos apelar a nuestra ética personal y profesional, ni asegurar confidencialidad a nuestras fuentes en casos donde éstas se pondrían en riesgo al proveernos de información. Por desgracia, nada de esto aparece en las reformas constitucionales y de leyes secundarias sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México, ni en el debate público sobre dicho proceso de reforma. Los periodistas somos el vínculo humano entre la comunidad y los medios, pero esto parece no ser suficiente para que se reivindique constitucionalmente nuestra profesión, como tampoco el hecho trágico de que cientos de miembros de nuestro gremio hayan sido censurados, atacados, secuestrados, asesinados o desaparecidos, como nunca en los últimos 15 años. Mientras esto persista, el ejercicio de las libertades de información y expresión en México quedará trunco. Esta ausencia que se nota muy clara en la ley, Marco, no solo va en contra del ejercicio en sí mismo y de informar verazmente, con libertad, con condiciones, sino va en contra de la ciudadanía misma. Es decir, y esto no lo hemos hecho consciente, ¿no? Y por eso no están ausentes de la discusión, no se han involucrado, han sido solamente aquellos que informan, ¿no? Sí, en realidad, habitualmente, y ese es uno de los problemas de una sociedad como la nuestra, que es tan patriarcal y tan burocrática, habitualmente lo que sucede en las instituciones, incluido el Congreso, es algo que parece que tiene que ver solamente con la esfera del poder, claro, y que no tiene que ver con nuestra vida. En realidad, tanto el tema macro que está en juego con este paquete, que en realidad es un paquete de varias leyes que impactan en telecomunicaciones y radiodifusión, tiene que ver con cómo nos vamos a informar, quién va a controlar, o si se va a diversificar la disposición y el tráfico de información a través de lo que los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a estar informados, desde lo macro hasta lo más leve, que somos los periodistas, que somos en efecto el vínculo humano en ese proceso de trasiego de información. Sí, como tiene que ver con el desarrollo del país, pero también tiene que ver con la calidad a la que vamos a tener acceso, y también con cómo podemos involucrarnos en ello, ¿no? Y qué posición juega la sociedad en los medios de comunicación, que generalmente no está involucrada. Hay una parte que se mencionaba en la pieza sobre la cláusula de conciencia, por ejemplo. Es vital, que existe y que ya tiene demasiados años en Europa, y que en México, en general en América, pero en México en particular, no existe ni siquiera, no sabemos ni qué es incluso. Sí, ese es un tema importante. Básicamente la cláusula de conciencia es el recurso legal o el amparo legal que tiene el periodista para apelar a su conciencia, es decir, a sus valores éticos o al esquema de valores democráticos o de valores periodísticos del medio para el que trabaja, cuando recibe una orden que contraviene sus principios éticos o los principios para los que fue contratado. Pero aquí hay otro tema, Maridalia, y tiene que ver con esto que decías, la vida de la gente en la superficie, en la parte más básica. La propuesta de ley de reforma, por ejemplo, sacó a las radios comunitarias, o está tendiendo a excluir a las radios comunitarias, está tendiendo a no uniformar los derechos de permisionarios y concesionarios, es decir, les sigue dando un estatus alto al tema. Entonces vamos a verlo
Sí. más adelante. Si te parece, vamos a un corte y seguimos platicando esto porque es muy, muy importante. Muy bien.